Hubo cenas que alguna vez estuvieron en cada mesa, donde el calor de la cocina se mezclaba con el parloteo después de un día largo y agotador. Sin embargo, con el paso de los años, muchos platos han desaparecido silenciosamente y solo existen en los recuerdos de quienes crecieron con ellos. ¿Qué hizo que estos sabores perduraran tanto tiempo? ¿Y qué nos hace recordarlos cada vez que buscamos la sensación de la antigua seguridad? Volvamos para escuchar las historias detrás de estos platos. 1. Escalopes empanados. Estos finos trozos de carne empanados y dorados fueron una vez el salvador de innumerables familias después de un día largo y agotador. Solo una rebanada adecuada de carne, pasada brevemente por una fina capa de harina, luego por huevo y pan rallado, y la ama de casa ya había preparado un plato cuyo aroma podía extenderse por toda la cocina en pocos minutos. El chisporroteo cuando la carne tocaba la sartén caliente siempre anunciaba una noche cálida que pronto comenzaría. Lo especial de este plato no residía en su complejidad, sino en cómo transformaba un ingrediente simple en algo crujiente, aromático y profundamente satisfactorio. La corteza exterior se doraba rápidamente y quedaba crujiente, mientras que la carne por dentro permanecía tierna, creando un contraste que te hacía querer tomar solo un bocado más. Con una cucharada de puré de patatas caliente, ya tenías una cena sustanciosa que bastaba para olvidar el resto del cansancio del día. ¿Alguna vez has recordado este sabor al percibir el olor a mantequilla caliente en la sartén? ¿Y si este plato se preparara de nuevo esta noche en su cocina, le transportaría a tiempos más sencillos? 2. Pimientos rellenos. Los pimientos rellenos fueron una vez la caja de la felicidad de innumerables familias, donde un poco de carne picada, algo de arroz sobrante y unas pocas especias familiares bastaban para transformarlos en una cena completa. Lo curioso es que nadie consideraba este plato lujoso, y sin embargo, cada vez que llegaba a la mesa, unía más a toda la familia, como si el calor que emanaba del horno también trajera consigo la unión. Dentro de la cáscara ligeramente crujiente había un relleno mezclado con el espíritu de la frugalidad de antaño. Carne para el sabor, arroz para estirar la comida y un poco de salsa de tomate o caldo para mantener la humedad. Horneado el tiempo suficiente, todo se fusionaba en una masa suave, sustanciosa, pero de ninguna manera aburrida. No se necesitaban guarniciones ni complejidad. Cada cucharada contenía suficiente carne, verduras, carbohidratos, un cálculo inteligente de aquellos que habían vivido tiempos en los que cada pequeño ingrediente debía ser ahorrado. Recuerda el momento en que abría el horno y el aire caliente le golpeaba la cara, acompañado de ese aroma familiar. ¿Y si lo intentara de nuevo hoy? Encontraría el sabor sencillo de una época que no fue opulenta, pero sí llena de calidez. 3. Tortitas de patata. Las tortitas de patata fueron una vez la prueba más clara de la habilidad de las amas de casa de antaño, cuando con solo unas pocas patatas y unas especias sencillas podían preparar un plato que mantenía a toda la familia en la mesa de la cena. Las patatas se rallaban finamente, se mezclaban con cebolla, huevos y un poco de harina para ligar, ingredientes económicos que siempre estaban presentes en cualquier cocina, incluso en los tiempos más difíciles. Cuando esta mezcla se vertía en la sartén con aceite caliente, la superficie de la tortita se contraía inmediatamente, formando una corteza dorada y crujiente, mientras que el interior permanecía suave, húmedo y con el aroma de las patatas cocidas. La sensación de morder la corteza crujiente y escuchar el suave crujido era una vez un momento que hacía que los niños esperaran emocionados junto a la estufa. Las tortitas de patata no eran solo un plato contra el hambre, sino también un símbolo de una época en la que cada patata tenía un valor existencial, cuando había que aprovechar todo lo posible para alimentar a la familia. Recuerda aún la imagen de la vieja sartén en medio de la estufa, y cómo cada porción se volteaba rápidamente para que no se quemara. ¿Y si esta noche regresa a este plato sencillo, se sentirá más cerca de recuerdos largamente intactos? 4. Pan de maíz. El pan de maíz fue una vez un pan humilde, pero que estuvo presente en las mesas de innumerables familias
especialmente en los tiempos más difíciles. Solo harina de maíz, agua, un poco de sal y a veces una cucharada de manteca sobrante bastaban para hornear un pan dorado y aromático a cereal tostado. Lo especial de esto es que el pan de maíz, aunque hecho con los ingredientes más sencillos, llevaba consigo la cálida sensación de una cena decente. Cuando la masa se vertía en la sartén de hierro fundido caliente, la base formaba rápidamente una corteza crujiente, mientras que la parte superior subía gradualmente y adquiría una textura suave, húmeda y ligeramente granulada. La cena podía ser sin carne, sin verduras, pero tan pronto como un trozo de pan de maíz estaba en el centro de la mesa, todos se sentían saciados. Fue una vez un símbolo de la resiliencia de aquellos que tuvieron que valerse por sí mismos en una época en la que incluso el pan se convirtió en un lujo. ¿Recuerda ese aroma ligeramente dulce que le dejaba sin palabras porque evocaba toda una etapa de la vida? Y si hoy corta un pequeño trozo de pan, ese sabor cálido y terroso le transportará a los días en que la alegría a veces solo venía de un pan recién horneado. 5. Sopa de huevo. Desmenuzado. La sopa de huevo desmenuzado fue una vez el plato salvador en días en que la cocina solo disponía de pocos ingredientes, pero la familia aún necesitaba una cena reconfortante. Solo con un caldo ligero, unas cebolletas, algunas especias y 1 o 2 huevos, la ama de casa podía preparar una sopa que parecía frágil, pero que transmitía una rara sensación de paz. Cuando los huevos batidos se vertían lentamente en el caldo hirviendo y removido, aparecían suaves y lisos hilos de huevo como cintas de seda doradas que flotaban en el vapor caliente. Ese era el momento que hacía el plato especial, una combinación de minimalismo y belleza sutil, sin necesidad de añadir nada complicado. Aunque hecha con los ingredientes más baratos, esta sopa aún era capaz de aliviar el cansancio después de un largo día. Muchas familias la vieron una vez como la sopa de la esperanza, donde cada pequeña cucharada recordaba que con un poco de habilidad, una comida aún podía ser sustanciosa y reconfortante. ¿Recuerda aún la sensación de respirar hondo? Cómo el vapor caliente que llevaba el olor a huevo y cebolla hacía que el ánimo se relajara con alivio. 6. Espinacas a la crema. Las espinacas a la crema fueron una vez el plato de verduras más agradable para los niños, a quienes no les gustaban las verduras, porque transformaba las hojas verdes aparentemente aburridas en un plato suave, cremoso, aromático y muy apetecible. Solo un poco de espinacas, algo de mantequilla, leche, harina y una olla pequeña bastaban para que la ama de casa preparara un plato con un color verde aterciopelado y un suave aroma que se extendía por toda la cocina. Las hojas de espinaca se cocinaban hasta que estaban tiernas y luego se mezclaban en una salsa suave y cremosa, donde un toque de nuez moscada o ajo picado le daba más profundidad al sabor. Lo especial es que este plato no intenta ser complicado en absoluto. Es simplemente una forma de transformar las verduras en algo amable, ligero y nutritivo. Muchas familias consideraban las espinacas a la crema como una guarnición indispensable cuando la cena necesitaba ser equilibrada, una suavidad entre los platos ricos en almidón y carne. ¿Recuerda ese suave verde junto a su plato caliente de antaño? Y si hoy vuelve a cocinar este plato, ¿encontrará de nuevo la sensación de calma que transmite una cucharada de verduras suaves? 7. Salisbury Steak. El Salisbury Steak fue una vez una forma ingeniosa para muchas familias de transformar la carne picada en un plato lo más parecido a un bistec posible, en una época en la que el filete o los trozos enteros de carne eran un lujo. Solo mezclar la carne con pan rallado, huevo y unas especias familiares, y la ama de casa podía formar trozos de carne planos que, al freírse, desprendían un aroma intenso y tentador. Pero lo que hizo este plato tan popular no fue solo la carne, sino también la rica salsa de champiñones que lo cubría. Cuando los champiñones y las cebollas se doraban y luego se añadía un poco de harina para espesar, seguido de caldo o agua,
se creaba inmediatamente una salsa suave y aterciopelada que transmitía la característica sensación cálida de las cenas de antaño. Cuando la carne se volvía a poner en la sartén, absorbía lentamente el sabor de la salsa y se volvía más tierna y sustanciosa minuto a minuto. Solo un poco de puré de patatas más, y la cena sencilla de repente se volvía completa y saciante. ¿Alguna vez has recordado la sensación de verter un poco de salsa sobre la carne? ¿Ver el vapor ascendente y sentir cómo el largo día se suavizaba? 8. Chuletas de cerdo estofadas. Las chuletas de cerdo estofadas fueron una vez consideradas un plato que mimaba a toda la familia, aunque los ingredientes consistían solo en unos pocos trozos de carne y algunas especias familiares. Cuando la carne se ponía en la sartén caliente, se escuchaba un chisporroteo como una promesa de una cena sustanciosa que pronto comenzaría. La grasa en el borde de la carne se derretía, formando una capa ligeramente dorada y crujiente alrededor de los bordes, mientras que la carne por dentro se volvía gradualmente firme. Pero el alma del plato no residía solo en la carne, sino también en la salsa que se creaba a partir de la grasa y los jugos dulces liberados al freír. Solo con un poco de harina para espesar, agua o caldo y unas pocas especias sencillas, se creaba inmediatamente una salsa suave y sabrosa que envolvía cada trozo de carne como una manta cálida. Cuando la carne se cocinaba lentamente en la salsa, se volvía tan tierna que se podía desmenuzar fácilmente con un tenedor. Además, unas rebanadas de pan blanco para mojar la salsa restante, y la cena se volvía perfecta en su sencillez y comodidad. Recuerda el momento en que nadie abandonaba la mesa hasta que se había limpiado la última gota de salsa. 9. Judías con tostadas. Las judías con tostadas fueron una vez una cena rápida, pero llena de mensajes de tiempos difíciles. Solo una rebanada de pan tostado dorado y una porción de judías suaves y estofadas, y la comida estaba casi completa. Tan sencilla que muchos la consideraban la última opción, pero tan familiar que era insustituible. El pan ligeramente crujiente envolvía la suave capa de judías encima, creando un contraste agradable que le daba al plato un encanto muy particular a pesar de su sencillez. Para las familias que tenían que sopesar cada céntimo en el mercado, las judías con tostadas no eran solo una cena, sino también una confirmación de que con solo unos pocos ingredientes se podía preparar una comida saciante y reconfortante. Este plato también era un signo silencioso de la vida de los trabajadores. Cuando el azúcar era caro, la leche escasa y un desayuno abundante se convertía en un lujo, recurrían a este plato para hacer más llevadero el nuevo día o la noche. Recuerda el aroma a pan recién tostado que se extendía por la cocina y se mezclaba con el calor de la olla de judías. Y si este plato volviera a estar en la mesa esta noche, ¿se sentiría transportado a aquellas noches sencillas pero honestas? 10. Sopa de piedra. La sopa de piedra no es solo un plato, sino también una historia de ingenio y el espíritu de compartir en los tiempos más difíciles. Cuando en la cocina apenas quedaba algo más que unas cáscaras de verduras, unas patatas o restos de carne, aún se podía preparar una sopa que bastaba para alimentar a toda la familia. Solo una olla de agua en la estufa, y luego se añadían poco a poco los pocos ingredientes. Cada trozo de cáscara de cebolla, cada rodaja de zanahoria o cada pequeño trozo de hueso contribuía al sabor. Y precisamente esta acumulación hacía la sopa tan sustanciosa de una manera extraña. La sopa de piedra es como una prueba de que las personas, por muy difíciles que sean los tiempos, siempre encuentran una manera de sentarse juntas y compartir lo poco que tienen. Hoy, donde los alimentos se desperdician más que nunca, esta sopa nos recuerda que el valor de una comida a veces no reside en los ingredientes, sino en el espíritu de aprovechamiento y el calor que proporciona. ¿Alguna vez se ha preguntado si una sopa preparada con cosas que aparentemente ya no tenían valor puede hacer la cena tan especial? Estos platos antiguos no solo alimentaron a la gente en tiempos difíciles, sino que también conservaron los recuerdos de la calidez,
el compartir y la habilidad de una generación que supo valorar cada pequeño ingrediente. En retrospectiva, nos damos cuenta de que la felicidad a veces surge de las cosas más sencillas en la cocina. Si desea seguir descubriendo historias culinarias tan nostálgicas, suscríbase al canal y dele me gusta al video para acompañarnos.